Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día, te agradecemos porque hasta esta hora podemos seguir disfrutando de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, y queremos poner toda la atención en todo lo que tú tienes para decirnos en esta noche. Rogamos que tu palabra, Señor, trabaje, lime asperezas en nuestros corazones, quite lo que está de más, nos muestre realmente la condición y la realidad en la que está nuestro corazón y realmente podamos tener una actitud humilde para responder a lo que tú demandes de nosotros, Señor. En esta hora queremos poner este tiempo en tus manos, rogándote que seas tú el que hable, tanto cuando le toque a Tevi como a mí, podamos dejar que sea el Espíritu Santo, Señor, el que tome control y autoridad y el que dirija nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros corazones. Dejamos todo aquí en tus manos, Señor, y te pedimos que este tiempo sea un tiempo de reflexión, de bendición, un tiempo donde podamos eh, recibir el refrigerio de tu palabra, Señor, y podamos ser saciados por ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes que nada le voy a invitar a abrir la Biblia en Números capítulo 11. Ahí vamos a sacar algunos conceptos del tema que me toca hoy a mí compartir con ustedes de este libro tan particular que nos enseña algunas herramientas y algunos principios a la hora de servir a Dios, ¿no? Y yo le puse a este capítulo el folclore de las relaciones interpersonales, porque habla mucho de eso y muchas veces las relaciones interpersonales hacen que la unidad, ¿m? O la unión, por decirlo así, dentro del cuerpo de Cristo sea afectada. Ahora, dice, todos sabemos que las relaciones interpersonales son complejas porque los seres humanos somos complejos, porque venimos y tenemos una naturaleza caída. Ahora, todos venimos de distintos trasfondos, tenemos distintas formaciones, tal vez académicas, tenemos distintas dificultades y necesidades, tanto físicas como emocionales, y también eso nos lleva a la conclusión que todos no reaccionamos de la misma manera ante la misma dificultad. Yo te hago una pregunta y quiero que me contestes. ¿Te ha pasado por alguna vez querer ayudar a un pariente, a un amigo o alguien que viste en necesidad y suplir la necesidad de esa persona y te has metido en un problema? ¿Mm? Si eso te pasó, bienvenido a la raza humana, porque de eso es lo que se trata hoy este capítulo. Lo cierto que todos los creyentes que pretendemos servir al Señor podemos esperar tener problemas con las personas y quizás ellas lo tengan con nosotros también. Así que cuando estaba leyendo este capítulo de Números 11, me consoló el hecho de pensar que así como Moisés se cansó del pueblo, nosotros no estamos ajenos a que eso nos suceda con las personas. Y vemos en este capítulo, ahora lo vamos a leer, eh, que el tema central es la queja, ¿no? La queja de un pueblo que carecía de agradecimiento en su corazón. Y fíjense, vamos a leer, yo lo voy a leer en la versión internacional. Dice, un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. ¿Te es familiar esta frase? Un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos el Señor, ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y este oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Táveda, pues el fuego del Señor ardió entre ellos. Al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto. También comíamos pepinos y melones y puerros y cebollas y ajo. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos
nada que no sea este maná. ¿Mm? ¿Qué pasó? La queja proviene de un corazón malagradecido e ingrato. Creo que esto fue lo que saturó también la cabeza de Moisés. Miren lo que dice el versículo 10 hasta el 20. Dice, Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban cada una a la entrada de su tienda. Miren la consternación que había por todo esto. Y fíjense que la queja se fue alimentando a medida eh, que fue como una epidemia que se fue contagiando a medida que vos veías llorar al otro que estaba al lado de tu tienda, llorando por lo mismo, quejándose por lo mismo. Y Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban y cada una entraba de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, acá se enojó Moisés. ¿Mm? Y que llega un momento que la queja produce eso. O sea, no solamente cuando uno se queja está exponiendo una necesidad y una ingratitud que viene del corazón, sino que muchas veces hace que cuando uno lleva una forma de vida que carece de agradecimiento, lo más probable es que llegue un momento que las personas que te escuchen se enojen, como le pasó a Moisés. Ahora, el Señor dice entonces, muy disgustado Moisés oró al Señor. Fíjense que la primera vez oró, pero es, ¿no? Para que el Señor apagara un fuego, porque el fuego era señal de la ira de Dios por el descontento de su pueblo. Pero acá Moisés dice, oró, después de disgustarse oró al Señor, y acá se quejó Moisés. Fíjate hasta qué punto llega la queja. Primero vemos un pueblo que se queja y después vemos a un siervo de Dios que se queja. Miren, si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicás? ¿Por qué me negás tu favor y me obligás a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que le prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? ¿Eh? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. ¿Mm? Dice, mirá, llegó al punto de la depresión también, fíjate. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así que así me veré libre de mi desgracia. Qué triste que cuando el servicio se convierte en una desgracia, se convierte en una carga pesada, se convierte en una molestia, porque uno empieza a aturdirse por la queja de los demás. Y acá Moisés se enojó, perdió las casillas y también terminó quejándose. Miren lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 24 y 25. Acá lo tenemos. Miren lo que dice. No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Las conductas se copian a medida que vamos conviviendo con personas que tienen ese tipo de conductas. Uno no se hace quejoso e ingrato y mal agradecido del día, de la noche a la mañana. Eh, por eso dice este proverbio que cuando uno tiene contacto con este tipo de personas, lo más probable es que vos también termines quejándote como se quejó Moisés. Ahora, cuando la queja se agrava, termina convirtiéndose en un enojo y en un descontento. Creo que Moisés se cansó y también se quejó de Dios porque eh, le pasó lo que nos pasa a veces a los que servimos a las personas. Hermano, no se puede agradar a todo el mundo. No se puede conformar a todo el mundo. Cuando vos quieras agradar a alguien, seguramente vas a desagradar a otro. Ahora fíjense lo que dice, volvamos a Éxodo capítulo 11, lo que dice el versículo 11 y 13. Eh, Causa mucho desgaste emocional el tratar de querer agradar a todos. ¿Mm? Y eso nos lleva muchas veces a actuar de forma equivocada en el sentido de que a veces hasta nos forzamos
por agradar a los demás, siendo que no está en nuestra naturaleza ni en nuestra actitud ser así. Fíjense lo que dice el versículo 11 y 13 de Éxodo 11. En números, perdón, no Éxodo, discúlpenme, estamos en números. Número 11, perdón, versículo 11. Ahí está. Dice, si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? Qué triste cuando miramos el servicio así como algo perjudicial. ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? Yo me enfermé, yo me vi muy identificado, como dice, porque hace 2 o 3 años me enfermé por esta causa, por querer muchas veces cargar con cosas que yo no tenía que cargar, y así que me llegó muy de cerca toda esta experiencia que tuvo Moisés. A veces los que más ayudan son los que menos lo aprecian, a veces la ingratitud es el pan diario de cada día, y por eso también muchas veces terminamos frustrados en el ministerio. Y a Jesús le pasó lo mismo. Jesús sanó a 10 leprosos ahí en Lucas 17, y solo uno de ellos vino a agradecer, y era extranjero, era samaritano. Solo uno de ellos volvió a darle gracias. Lo más probable es que cuando sirvas a las personas te pase lo mismo. Y hay otra cosa, hay dos clases de personas según este autor. Dice el autor de este libro, las justas e injustas. Y en el ministerio te vas a encontrar con este tipo de personas, e inclusive vos vas a terminar siendo alguna de las dos. Así que no te sorprenda que te sucedan todas estas cosas. Quiero llevarte al producto extremo de la queja, que es el descontento y es la desconformidad. Es como una epidemia que se comienza a propagar, y todos sabemos que nuestra sociedad, por ejemplo, está conformada por la famosa grieta. Así como en la política y en las distintas ideologías hay personas que son divididas por estas cosas. También dentro de la iglesia, a veces este tipo de grietas están estimuladas por el orgullo, por la inmadurez y por la queja. Nos convertimos en ustedes y nosotros, y siendo que pertenecemos al mismo cuerpo. Y ¿saben qué? No solamente dividimos los ministerios, sino también a veces dividimos a las personas, y los problemas llegan por este tipo de actitud. Ahora, me entristece mucho cuando escucho decir a alguna persona o algún hermano, alguna persona de la iglesia, y hablan en esta iglesia, dicen en esta iglesia como si ellos no pertenecieran a la iglesia. ¿Mm? Y no dicen mi iglesia o la iglesia a la que me congrego. ¿Mm? Y saben que eso me da mucha tristeza porque sucede. ¿Por qué sucede esto? Me preguntaba ya. Porque no existe ni un sentido de compromiso, no existe un sentido de pertenencia, y no existe un sentido de unidad. ¿Saben? Esto sucede porque no entendemos que la unidad del cuerpo de Cristo es un milagro de la gracia de Dios. Y este es el error que nosotros tenemos que evitar. ¿Mm? No tenemos que crear la unidad de la iglesia, porque la unidad de la iglesia ya está por medio del Espíritu, pero sí tenemos la obligación de mantener la unidad en Cristo. ¿Y de qué manera lo hacemos? Fíjense, Efesios capítulo 4, vamos allá. Efesios capítulo 4, versículo 2 y 3. Dice, por eso yo estoy preso por la causa del Señor. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con los otros. Yo quiero que leas esto en el versículo 2 y pienses cuáles son las palabras contrarias. Mira, si yo te diría lo contrario que dice este versículo. Siempre arrogantes y orgullosos, siempre antipáticos, impacientes, intolerantes unos con otros y sin amor. Si yo te diría todo lo contrario de lo que dice este versículo, ¿cómo te caería y cómo te sonaría? Acá dice,
siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros. ¿Cuánto debemos practicar? ¿Cuánto debemos humillarnos para que esas cosas sean más, tomen más fuerza y más forma en nuestros corazones? Y fíjense, por esta razón oró también el Señor en Juan 17, para que esa unidad esté entre nosotros. Y la unidad, el sello distintivo de esa unidad es el amor. Debemos comportarnos como cristianos aun cuando defendemos la fe. Ahí está eso en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 24 y 25. Pero a esta altura te tengo que hacer una pregunta que es la misma que me hice yo. Y quiero que lo respondas en tu corazón con toda sinceridad. ¿Sos de los que suma o de los que resta? ¿Sos de los que divide o de los que une? Te lo vuelvo a preguntar, ¿sos de los que suma o resta? ¿Sos de los que divide o une? Esto abarca todos los ámbitos de donde nos movemos, porque no nos movemos solamente en el servicio en la iglesia. Vos tenés contacto con tu familia, ¿eh? Y pensás si en tu familia sos de los que une o divide, de los que divide y une o de los que suma o resta. En el trabajo, en todo el ámbito que te moves, en el colegio, con tus compañeros que no son creyentes, con las personas, con tus vecinos. Eso abarca todos los ámbitos de nuestra vida y donde nos movemos. Y la mayoría, la mayoría de nosotros tenemos que estar atentos a esto. Muchas veces las divisiones en las iglesias no vienen por las doctrinas, por problemas doctrinales, vienen por problemas de diferencias de personalidades, de métodos en el ministerio, diferencias que tienen que ver con las formas y las costumbres. Y ahora yo me hacía esta pregunta, porque a veces en la iglesia estamos en conflicto y seguimos adelante como si nunca hubiera pasado nada. Es más, ni siquiera nos tomamos muchas veces el tiempo para resolver nuestras diferencias personales y actuamos como si nunca hubiera pasado nada, sin pedir perdón. Ahora, yo pienso que muchas veces tenemos la caradurez de servir a Dios, estando enojado con alguien o algún hermano, inclusive tomamos la cena en esa condición, pisoteando y haciendo algo ordinario la sangre de Cristo. Y el gran problema es que todos pensamos que tenemos la razón hasta que la palabra de Dios nos demuestra lo contrario. Pero cuando la palabra de Dios te demuestra lo contrario a vos y a mí, ¿sos de aquellos que salen a pedir perdón o se callan la boca? Como cristianos pisamos muchas veces este terreno peligroso cuando esperamos que todos estén de acuerdo con uno cuando estamos equivocados. Ahora, y queremos que todo salga como nosotros queremos. Mira, si vos estás acostumbrado a manejarte de esta manera en tu casa, lo más probable es que en la iglesia te maneje de la misma manera, hermano. Y esto lo hablo porque somos todos hombres los que estamos acá y somos los que tomamos las decisiones en nuestros hogares, ¿no? Ahora, fijaste, y quiero decirte algo. Este es el mismo distintivo del carácter que tiene Satanás. ¿Por qué? Porque él está gestionando siempre por el orgullo. Jugamos a ser Dios en todas las cosas de la vida y esto abre la puerta a una actitud altiva y orgullosa y es uno de los pecados que más Dios aborrece. Ahora, cuando somos orgullosos, abrazamos, hermano, la llama del infierno. Y vos decís, no, qué exagerado qué está diciendo. Y es así, hermano. ¿Por qué Satanás cayó del cielo, como leíamos el otro día? Por su orgullo. Se quiso sentar al lado de Dios, quiso ser como Él. Y quiero decirte que cuando vos y yo tenemos la misma actitud, abrazamos la llama del infierno. Y fíjense, y no estoy hablando de la salvación acá, estoy hablando de ese carácter que viene del diablo, del enemigo de nuestra alma. Ahora fíjate, el problema está en que a veces el orgullo se cubre con una máscara, como dice este autor, de celo religioso y fanatismo.
No siempre vas a tener la razón y muchas veces vas a tener que pedir perdón y también asegurarte de pedirle a Dios que te muestre si estás equivocado o no. ¿Mm? Hay personas que se rehúsan a pedir perdón, aun cuando se han dado cuenta que se equivocaron, porque el orgullo les ha hecho creer que eso es una muestra de debilidad y estropearía su imagen, ¿eh? Oposición. Tenemos a un Cristo que lavó los pies de 12 hombres que no eran dignos de su presencia. Así es como debemos servir, como sirvió Cristo, no como nosotros nos parece. Y yo me dije a mí, ¿cuándo fue la última vez, Marcelo, que le lavaste los pies a alguien espiritualmente hablando? Es para examinarse esta pregunta, hermano. Tal vez muchos de nosotros ni siquiera atinamos a tomar la toalla y a inclinarnos para lavar los pies de otros. ¿Mm? Ni siquiera con nuestro prójimo, ni siquiera con nuestros familiares, ni siquiera con nuestros hermanos. ¿Saben qué? Cuando nosotros servimos al Señor con humildad y con un corazón rendido, Dios está formando nuestro carácter y mientras servimos, Él está haciendo, produciendo algo en nosotros. ¿Mm? Él nos está ayudando a servir como sirvió Cristo. ¿Mm? Aun cuando somos criticados, aun cuando somos defraudados, quiero decirte que no es vano, no es en vano servir a Dios. ¿Mm? Es lo mejor que te puede pasar. ¿Mm? Servir a aquel eh, que sigue siendo hoy nuestro modelo de servicio. ¿Y sabes por qué es nuestro modelo de servicio? Porque Él murió por un mundo que lo rechaza. ¿Mm? Creo que esta es una conclusión de este capítulo. Si ustedes después pueden leer capítulo 11 de Números, van a poder sacar mucho más riqueza de lo que este acotado tiempo eh, nos pudo llevar a pensar sobre este relato de Moisés. Moisés se cansó, Elías se cansó y lo más probable es que vos y yo también nos cansemos. Pero cuando vos te cansas, tenés que evaluar de dónde viene tu cansancio, cuál es la raíz de ese cansancio. Si estás sirviendo con tus fuerzas a Dios o con el poder del Espíritu Santo. Si estás sirviendo a Dios porque le amás de todo corazón o querés mostrar que estás haciendo algo dentro de la iglesia. Todo el tiempo servimos. ¿Mm? Servimos en nuestra casa, en la iglesia, servimos a las personas. Y quiero decirte algo, hemos sido llamados para servir, no para hacer otra cosa. ¿Mm? Así que no sé dónde está tu mirada hoy puesta, no sé dónde está tu corazón, pero si un día vos querés recibir las coronas y la recompensa de Dios, yo te aconsejo que comences a hacer tesoros en los cielos, porque de allí va a venir nuestra recompensa. Que Dios te bendiga. No sé si sigo o... bueno, ahí, ahí más la seña, Andrés. Qué, qué profundo el mensaje de Chelo me dejó picando. Bueno, para comenzar, bueno, el capítulo que a mí me tocó fue uno cortito, así que al igual que el capítulo traté de ser lo más conciso que pude al preparar este pequeño dedo. Y quiero arrancar haciéndole una pregunta que por ahí es medio nada que ver con lo que venimos hablando, pero ¿alguna vez alguno de ustedes ha, no sé si soñado, pero deseado o aunque sea pensado convertirse en un jugador de fútbol? Sí, señor. Bueno, este devocional yo lo titulé El partido de la vida y quiero que comencemos así.
voy a pedirles a todos ustedes que se imaginen por un momento como unos jugadores de fútbol, pero no cualquiera, unos jugadores de fútbol profesionales, ¿no? Y están en la cancha, en la final de un torneo muy importante, pero muy importante. Van por el minuto 90 y el partido está igualado 0-0. Cuando de repente se comete una infracción en el área contraria. ¿Me siguen? Y el árbitro marca un penal. ¡Ah! ¡Qué lindo! Para su equipo, ¿no? Y ellos deciden que vos vas a ser el pateador. Acomodas la pelota, fijas tu mirada en el arco rival. El arquero está resignado, casi sin esperanza. Suena el silbato y solamente se alcanza a sentir el silencio de la multitud. La tensión se siente en el ambiente, te dirigís con pasos decisivos hacia el balón, apuntás, ¿no? Y pateas. La pelota sale con una comba casi perfecta hacia el ángulo del arco izquierdo. Oh, tómate esa. Del arco rival. El arquero parece tirarse simplemente por compromiso, por obligación. Dice, hasta acá llegamos. Pero en eso te percataste en el último momento que la pelota está siguiendo una trayectoria bastante curvada. La pelota da en el travesaño y pica fuera de la cancha. En ese momento creo que todos estaríamos de acuerdo, ¿no? En que la sensación y sentimiento más acorde a la situación se resumiría en un que me trague la tierra. Bueno, llevando todo esto al ámbito y a la vida cristiana, hay muchas veces que nuestro servicio fallamos, o poniéndolo en otras palabras, no sentimos que nuestro desempeño o lo que hicimos haya estado a la altura de lo que Dios se merece. Nos quedamos con esa insatisfacción de podría haberlo hecho mejor o podría haber salido mejor. Y sentimos ese deseo de rebobinar el momento y hacer nuestra tarea nuevamente, ¿no? Yo, como un ejemplo, a mí me pasa muchas veces en una alabanza que termino de tocarla y después me llega ese sentimiento, fallé acá, podría haber salido mejor. Y es algo que a todos nos ha pasado o a todos nos pasa, a los que hemos servido o a los que servimos. Y ahora la primera pregunta que hacemos cuando nos sentimos así, ¿qué hacemos? Esta interrogante muchas veces nos lleva a nosotros y a todo tipo de personas a una frase muy conocida que es, aprendemos más de nuestros fracasos que de nuestras victorias. Si bien esto contiene algo de verdad, no es necesario fracasar para aprender. De hecho, muchas veces podemos aprender del fracaso de otros. En Proverbios 22:3, se lo leo, dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Ahora bien, suponiendo que ya hemos fracasado, entre comillas, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos aprender de nuestro fracaso? La respuesta consiste en que no quedarnos estancados, lamentándonos, sino que examinarnos. ¿Qué hicimos mal? ¿En dónde hemos fallado? A ver, ¿qué pasó? Hacer un autoanálisis de nosotros y de nuestros actos y llegar a la clave del problema, presentarlo a Dios, sabiendo que Él nos renueva y nos perdona, y luego de eso seguir. Parece algo muy simple,
pero en esos momentos donde nos sentimos tan mal, tan agobiados, tan decepcionados de nosotros mismos, eh, la voluntad para hacer todo eso es algo que escasea muchísimo en nosotros. Además, debemos tener el cuidado y la precaución al hacer el autoanálisis de nosotros mismos. Debemos hacerlo, pero no debemos, dicho de forma grotesca, darle muchas vueltas al asunto. Podemos permitir que nuestra conciencia o darle pie al enemigo para vivir con un sentimiento de culpa o sentirnos acusados por ese algo que hemos hecho mal. En Filipenses capítulo 3 versículos 12 al 14 dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Hermanos, no debemos estancarnos cuando sentimos que fallamos, sino reconocer nuestro problema, autoexaminarlo, eh, identificarlo, presentárselo a Dios sabiendo que podemos vivir bajo la realidad de su perdón. Y para finalizar, vamos a reflexionar sobre una lección universal que a todos nos toca por parte del fracaso, y esta es: no sos perfecto, no somos perfectos. Chelo recién hablaba del orgullo y eso es algo que cuando fallamos nos choca muchísimo, porque nos choca con esa realidad de que no somos perfectos. Nosotros somos seres imperfectos con una naturaleza pecaminosa, con luchas constantes contra nosotros mismos, contra el mundo y Satanás. Es inevitable que nosotros caigamos, inclusive caer una y otra vez. A mí, en lo personal, me encanta el paralelismo que hace Pablo al comparar la vida con una carrera. Pero esta carrera tiene algo particular y es que no se trata del que llega primero a la meta, gana. No es así. Sino que esta vida es una maratón que premia a aquellos que se esfuerzan por llegar a la meta, a aquellos que caen, se levantan y siguen corriendo. En palabras del autor de Hebreos, dice lo siguiente: en Hebreo capítulos 12, versículo 1 y 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de vida, de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba a Jesús, soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Hermanos, no nos estanquemos. Dios quiere que sigamos corriendo y está dispuesto a ser nuestra fuerza, nuestra motivación y el que nos mantiene firmes. ¿Oramos? Papá del cielo, te damos muchas gracias, Señor, por este momento que tú nos das, Padre, para escuchar tu palabra, para oír tu voz, Padre, Señor, como tú nos enseñas, tú nos exhortas, nos corriges, Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres la fuerza, Padre, nuestra motivación, Padre, Señor, para seguir adelante, Señor, para día a día, Señor, levantarnos y correr esta carrera, Padre, Señor. Te pedimos que podamos dejar
de lado el orgullo, como decía Chelo, Señor, pedimos que tú nos ayudes, sabemos que el orgullo es un gigante muy grande que día a día se nos levanta en contra de nosotros, Señor, pero sabemos que contigo nada es imposible, Padre, Señor, que si Dios es con nosotros, Padre, Señor, ¿quién es contra nosotros, Papá? Te damos muchas gracias, te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos acá presentes, que bendiga su casa, su familia, Señor, que tu amor, tu gozo, tu paz, Padre, Señor, tu bendición nunca falten en cada uno de los hogares de los aquí presentes, Señor. Te damos las gracias, Padre, síguenos acompañando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.